Ella era Paulette Guevara Faraj, nacida un 20 de julio del 2005 en Cuauhtémoc, Ciudad de México. Era una niña mexicana de 4 años de edad con deficiencia motriz y trastorno de lenguaje. En el momento de los hechos, ella vivía con sus padres, Lisette Faraj y Mauricio Guevara. El día lunes 22 de marzo, los padres de la pequeña denunciaron la desaparición de Paulette, a quien su madre vio por última vez el domingo por la noche, exactamente en el momento que la dejó dormida en su cama, y el lunes por la mañana descubrió su ausencia. Erika era una de las 2 nanas de la pequeña. Esa mañana fue a despertarla para llevarla a la escuela y notó su ausencia. Rápidamente notificó a Lisette y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Ciervo. Mauricio, el papá de la pequeña, le avisó de forma urgente a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó de inmediato a las autoridades de Huixquilucan. Luego, el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Paulette no apareció. Su familia había buscado en todo el departamento y el edificio. No hubo señales de robo, ni mucho menos de un secuestro. Las aberturas estaban intactas, como las ventanas y cada uno de los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia las 24 horas del día, por lo que era muy poco probable de que pasara desapercibida, pero aún así, nadie vio nada. Ella no podía haber salido sola, ya que tenía una discapacidad motora y de lenguaje. El 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría mexicanense y luego fueron trasladados a un hotel en donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de dichos eventos con la presencia de sus padres. Precisamente el 31 de marzo, alrededor de las 2 a.m., el cuerpo de Paulette Guevara fue encontrado sin vida en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevistas. La pequeña había muerto de un accidente por asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Las niñeras de Paulette, Erika y Marta Casimiro, aseguraron que el cuerpo de la niña no estaba debajo del colchón. Una de ellas le menciona a las autoridades lo siguiente: "Yo busqué en el baño, debajo de la cama y en el closet. Vi que no estaba y también me metí en la recámara de la señora a buscar. Fui hacia la otra recámara de la hermana mayor de Paulette llamada Lisette, de 7 años. Después de revisar cada rincón de la casa, nos dimos cuenta que no estaba por ningún lado y volvimos a buscarla en la recámara". El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México anunció que los padres de Paulette, Mauricio Guevara y Lisette Faraj, así como también las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, estarían dando falsedades e inconsistencias en las declaraciones del caso. El 3 de abril, la madre de la pequeña, Lisette Faraj, inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Especialistas indicaron que la mujer sufría de trastornos de la personalidad. El 5 de abril, en entrevistas separadas, Mauricio Guevara y Lisette comenzaron una fuerte discusión y se acusaron verbalmente, mientras que Lisette afirmó que su marido la culpaba por la muerte de Paulette, y él dijo que la muerte no podía haber sido solo un accidente y que no podía poner las manos en el fuego por su esposa. En el año 2010, a través de la plataforma de YouTube, salió un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette, en la que se muestra una fotografía de su cuerpo vestido en un pijama con figuras de renos, tomadas por expertos y diseminados en algunos medios. Segundos después, muestran el video de una entrevista con la madre de la niña, hecho por el programa Hechos de Fuerza Informativa Azteca.
en el cual la misma pijama aparece sobre la cama de la niña. El dictamen del Servicio Médico Forense del Estado de México, que fue publicado en diversos periódicos, señaló que la causa de la muerte fue una comprensión torácica, derivada de la posición en la que quedó la niña. El análisis forense descarta que Paulette hubiese sido víctima de violación y apunta a que ingirió alimentos unas 5 horas antes de su muerte. De todas formas, no se sabe con exactitud la fecha exacta en la que falleció, pero sí deja un claro margen que fue entre el lunes 22 de marzo y el 31 de ese mismo mes. Una de las teorías que rodea este caso tan misterioso es que Paulette se había movido por sus propios medios en su cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama, en donde murió asfixiada y donde permaneció durante 9 días sin ser notada por las múltiples personas que revisaron la casa, incluida su propia habitación. Otra teoría que se menciona es que su propia madre la podría haber matado sin razón aparente, y eso podría ser posible entre diversas teorías, ya que Lisette ha caído en contradicciones y ha incurrido en falsedades. Se menciona que la única persona de la familia que podría saber la verdad absoluta es la hermana de Paulette, pero según algunos informes, la chica esperaría a ser mayor de edad para prestar declaración y así poder esclarecer todo sobre la misteriosa muerte de su hermana. La mujer presenta un trastorno de personalidad y siempre se desprende de los interrogatorios. Una última teoría es que ambos padres la mataron, ya que Juan Pablo García, especialista en comportamiento no verbal y lenguaje, resalta que Mauricio Guevara en un par de ocasiones hace expresiones de asco, como si recordara algo que le resultara desagradable. En cuanto a Lisette, la mamá de la pequeña, el experto destaca en diversos gestos de engaño, mentira y enojo por parte de ella. No tengo una explicación lógica. Seguimos todas las conductas con las que nos conducimos todos los días, el cuidado personal de las niñas, yo, mi esposa, las niñas que nos ayudan con ellas. Y a este momento, desde el momento en que desapareció, por así llamarlo, no encuentro una lógica de cómo pudo haber sido. Pues que se había salido, la verdad, con alguna nana, con mi esposo o algo. Mi segunda teoría fue, pues se aventó a la alberca, a quitar la lona, no había nada, barranca, pues, vamos a buscar videos, no hay nada. Harry Potter, ¿o qué? Increíble. No entiendo. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.